Hoy el gobierno amplió a través de un decreto el presupuesto con partidas para atender gastos derivados de la pandemia de coronavirus. Se enviarán más fondos al ANSES para el ingreso familiar de emergencia y otras asignaciones y partidas a la Cancillería para financiar las repatriaciones, entre otros gastos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Desde mañana abrirán nuevos comercios en la ciudad. Forma parte de la nueva etapa de la cuarentena en la que se habilitarán comercios como librerías, jugueterías y perfumerías. Los bares y restaurantes podrán vender solo en la modalidad para llevar. Además, volverán a funcionar las ferias itinerantes y las ecobicis. Deuda externa, el gobierno nacional extendió la vigencia de la oferta. El plazo se postergó hasta el 22 de mayo y el gobierno aseguró que tendrá en cuenta las propuestas de reestructuración que reciba. La jornada cerró con subas en las acciones y los bonos y por otra parte el gobierno bonaerense incumplió un pago de 110 millones de dólares y extendió el vencimiento de la oferta del canje hasta el 26 de mayo. La Corte reguló las excarcelaciones. El Supremo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires decidió que cada pedido de prisión domiciliaria sea definido por el juez que corresponda la causa. Además, pidió que se tengan en cuenta los derechos de la víctima, la gravedad de los delitos cometidos y que se analice el factor de riesgo del solicitante. Más de 4 millones de casos de coronavirus en el mundo. En las últimas 24 horas se registraron 63.000 contagios y la cifra de fallecidos superó los 280.000. Mientras los países inician una reapertura gradual de actividades, la Organización Mundial de la Salud volvió a pedir prudencia para evitar el nuevo brote. Y el tenis será el primer deporte en retomar su actividad en la Argentina. Luego del parate general por la pandemia del coronavirus, el tenis será el primer deporte que regrese a la actividad y lo hará en la provincia de Corrientes. El gobernador y la Asociación Argentina de Tenis presentaron un protocolo ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. El gobierno nacional oficializó la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 24 de mayo y detalló cuáles son las nuevas exigencias para las actividades exceptuadas. A través del boletín oficial se decretó la prórroga del aislamiento obligatorio. En la norma se diferencian distintas zonas del país y se aclara que la flexibilización no será para todos por igual. En el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, la potencial flexibilización de actividades está sujeta a que los empleadores garanticen el traslado de los trabajadores sin la utilización del transporte público. Y para ello se podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano y vehículos habilitados para el servicio de taxi o remis, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un solo pasajero. En el decreto se encargó a las provincias y a la ciudad que cuando autoricen actividades industriales, de servicios o comerciales deberán realizar en forma conjunta con el Ministerio de Salud el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes. Los rubros que volverán a funcionar luego de 50 días de parate serán automotriz y autopartes, electrónica y electrodomésticos, indumentaria y productos del tabaco. También lo harán las actividades de metalurgia, maquinaria y equipos, calzado, gráfica, ediciones e impresiones, madera, muebles y juguetes. La lista de nuevas actividades la completan la industria del cemento, productos textiles, manufacturas del cuero, neumáticos, bicicletas y motos, química y petroquímica, celulosa y papel, plásticos y subproductos y cerámicos. En total, son 18 los rubros que se habilitan en esta nueva fase de la cuarentena. Y a partir de mañana en la ciudad empezarán a funcionar nuevos comercios.
Lo podrán hacer las librerías, jugueterías, perfumerías, florerías, locales de decoración, casas de materiales eléctricos, negocios de electrodomésticos y tiendas de instrumentos musicales. Van a abrir entre las 11 y las 21 de lunes a viernes. La regulación de las salidas para la compra de estos productos será en función de la terminación del número de documento. Los pares lo harán los días pares y los impares lo harán los días impares. Los restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos podrán vender comida para llevar desde las 11 y sin límite de horario de cierre, de lunes a viernes. En el rubro de la construcción solo estarán habilitadas las excavaciones y demoliciones de 6 a 14 y de lunes a viernes. Y desde el gobierno porteño informaron que también a partir de mañana abrirán las ferias itinerantes de la ciudad de 8 a 14 y de 15 a 21. Los puestos estarán ubicados sobre la calzada y más distanciados. Para esto, algunas calles se harán peatonal. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que en caso de que no se cumplan con las medidas de prevención y de distanciamiento social, se volverá atrás con las nuevas actividades que se habilitaron, y además señaló que en la ciudad se están modificando 100 lugares para ampliar los espacios de circulación. Si todos seguimos cumpliendo, vamos a poder mantener estas actividades que estamos sumando a la cuarentena. Si no se cumple, volveremos para atrás. Ahí no hay otra. Lo primero que hay que cuidar acá es la salud y la vida de la gente. Entonces, la cuarentena en la ciudad, ¿qué quiere decir? Que todas las pautas de distanciamiento se siguen manteniendo igual de necesarias. Por eso estamos haciendo en la ciudad, en 100 lugares de la ciudad, ampliando el espacio de circulación peatonal, ganándole carriles a la calle y en algunos casos cortando la calle entera, para que haya más espacio para mantener la distancia. Los colectivos y trenes vuelven a funcionar con su cronograma habitual. El Ministerio de Transporte tomó esta decisión para evitar la aglomeración de pasajeros a partir de las nuevas actividades económicas que comenzaron a funcionar en el país. Continuará vigente la norma que establece que solo podrán hacer sus recorridos llevando una cantidad de pasajeros que no supere la cantidad de asientos disponibles y con uso del tapabocas. Y desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que abrirán 200 estaciones de Ecobici y se van a incorporar 2.000 bicicletas. Las estaciones que se abrirán estarán cerca de los centros de transbordo con el propósito de descomprimir el uso del transporte público. Además, las bicicletas y los monopatines también podrán ser transportadas en los vagones del subte. Con la reactivación de comercios, el gobierno porteño comenzó a modificar calles y avenidas. El objetivo es que haya espacio disponible para los peatones. Desde que se decidió ampliar los espacios peatonales, Ariel y su equipo no paran de dibujar líneas y señales en stencil en avenidas y calles. La pintura es acrílica, se usa con un tanque presurizado, va con microesfera de vidrio para que de noche los autos la puedan ver, porque brilla. Y bueno, se hacen las 2 carriles se hace un juego de muñeco, como si fuera una ciclovía, uno va y otro viene. Esta iniciativa avanza sobre la marcha, acompañando la apertura de comercios. Este trabajo supone la intervención de unos 100.000 metros cuadrados de calles y avenidas o 12 kilómetros lineales. Uno de los puntos principales consiste en la ampliación de veredas en 18 ejes comerciales como este, en Avenida La Croce, entre Amenábar y Cabildo. Lo estamos haciendo en distintos puntos de la ciudad, distintas avenidas de centros comerciales, como por ejemplo la Avenida Nazca, la Avenida Asamblea. Tiene que ver con ensanchar y demarcar las veredas para que los vecinos puedan mantener la distancia social. En otros casos, habrá cortes parciales o totales de calles en centros comerciales de 8 a 20 e intervenciones de señalética en veredas. Estamos haciendo más de 100 intervenciones en calles, vamos a tener algunas demarcaciones para la circulación, vamos a ver en algunas calles, sobre todo en peatonales, unos pies marcados que nos van a permitir ver la distancia que queremos mantener con la persona que va adelante, con las personas que están a los costados. En algunos casos vamos a tener demarcados también el sentido de circulación para evitar los cruces de quienes vienen en un sentido y en otro. Algunos conductores distraídos dejaron sus vehículos en donde, desde hoy,
habrá un espacio peatonal. A ellos los están buscando para que retiren sus autos en cuanto puedan. Y el Estadio Pedro Videgain de San Lorenzo se convirtió en un centro de testeo de COVID-19. En este nuevo espacio, los Ministerios de Salud de la Nación y Ciudad esperan realizar un mejor seguimiento de la pandemia en el barrio Padre Ricciardelli o 1114. El Club de Boedo prestó las instalaciones donde se colocaron unidades sanitarias móviles para derivar pacientes del barrio y realizar los testeos. En el primer día del operativo se realizaron 11 hisopados a vecinos de la zona que reportaron tener síntomas o algún tipo de contacto cercano con alguien con algún caso sospechoso o bien confirmado. Además, el club acondiciona el predio de la avenida La Plata, donde el gobierno de la ciudad instalará un centro de contención para adultos mayores en situación de vulnerabilidad con 220 camas. Nosotros contactamos persona por persona a través de una búsqueda de contactos estrechos. Son personas que han tenido o que vivieron con alguna de las personas que ya tienen el diagnóstico. Le hacemos una entrevista para ver si tienen algún tipo de sintomatología, o personas que en esa entrevista tienen fiebre o han tenido otro síntoma. Los detectamos y los traemos para hisopar rápidamente. El operativo en la zona del Bajo Flores formó parte del programa Detectar, que realizan los Ministerios de Salud de la Nación y también de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente para detectar casos de coronavirus en barrios populares. El objetivo es testear a personas que presentan síntomas para brindarles atención temprana o bien aislarlas en caso de tener COVID-19. Según los últimos datos del gobierno de la ciudad, hay 616 casos confirmados de coronavirus en barrios vulnerables y según los registros oficiales a nivel nacional, la cantidad de contagios en esos barrios representa el 29% del total de casos de la ciudad. El número de casos, es cierto, está aumentando. Hubo 2 días, la semana pasada, con más de 200 casos, y eso es preocupante, pero estaba dentro de lo esperado, porque muchos de esos casos tienen que ver con las villas de emergencia y con los geriátricos. Entonces, eso es lo que va a mover la aguja en estos días, y en ese aspecto se está trabajando para tratar de detectar todos los casos sospechosos, inclusive aquellos que no tienen síntomas, o sea, buscarlos, estudiarlos y aislarlos. También se registró un aumento de contagios en las cárceles. Hubo 4 nuevos casos en el penal de Devoto y ya son 7 los presos con COVID-19 en ese establecimiento. El Servicio Penitenciario confirmó los 4 nuevos casos positivos en Devoto luego del acuerdo alcanzado entre los detenidos y las autoridades para mejorar las condiciones de prevención tras el motín del 24 de abril. Además, hay otros 3 presos con síntomas que pertenecen al mismo pabellón de los nuevos positivos y fueron aislados a la espera de un resultado de análisis que les efectuaron. Se registraron 244 nuevos casos de coronavirus en nuestro país y en total hay 6.278 contagios en Argentina. El promedio de edad de los casos confirmados es de 44 años con un 50% entre hombres y mujeres. Los pacientes que recibieron el alta son 1.837, lo que representa el 30% del total de los casos. Y en las últimas horas fallecieron 9 personas por COVID-19 y la cifra de muertes llegó a 314 en todo el país. Los fallecidos fueron 5 hombres, 2 de 74 y 38 años, residentes de la provincia de Buenos Aires, 2 de 73 y 83 años de la ciudad de Buenos Aires y 1 de 75 años de Chaco. Hay 4 mujeres, 2 de 85 y 83 años de la provincia de Buenos Aires y 1 de 91 años en la ciudad. Hay otra persona que falleció de 64 años de la provincia de Río Negro.
La obra social PAMI pagará a sus afiliados un monto extraordinario de 1.600 pesos en reemplazo de los bolsones de comida que se distribuían en los centros de jubilados y pensionados. Además, la directora del PAMI, Luana Volnovich, y la titular del ANSES, Fernanda Raberta, informaron que los centros de jubilados van a recibir un subsidio solidario de 15.000 pesos. La AFIP prorrogó por una semana los vencimientos de los aportes y contribuciones patronales. El organismo busca facilitar el acceso a los beneficios del programa de asistencia de emergencia al trabajo, que tiene como requisito la presentación de la declaración jurada de los trabajadores. Los empleadores podrán completar los formularios y cancelar las obligaciones los días 18, 19 y 20 de mayo. Las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen créditos vigentes podrán acceder a un préstamo con tasa subsidiada al 24%. Esta línea de crédito solo tiene como requisito la presentación del certificado MIPYME y el aval correspondiente. El Banco Central destinará aproximadamente 22.000 millones de pesos obtenidos de la reducción del stock del ELIC y de la liberación de encajes bancarios. Los bancos que no presten los montos estipulados serán penalizados. La Corte Suprema bonaerense puso un freno a la excarcelación de presos. Estableció que los pedidos de prisión domiciliaria sean definidos por el juez de cada causa, teniendo en cuenta la situación de la víctima, el delito cometido y el riesgo del preso en el penal. Y además ya se superaron los 4 millones de contagios por coronavirus en todo el mundo. Estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche. Después de los aplausos, por el Canal de la Ciudad. El Gobierno Nacional extendió hasta el 22 de mayo el plazo para que los acreedores acepten el canje de la deuda externa. La fecha original de cierre fue el viernes pasado y se estima que la oferta fue aceptada por menos del 20% de los bonistas. Un comunicado del Ministerio de Economía de la Nación asegura que el país tendrá en cuenta aquellas propuestas de reestructuración que mantengan la sostenibilidad y que al mismo tiempo permitan mejorar las recuperaciones de los acreedores. De esta manera, el gobierno seguirá negociando con los bonistas para incrementar la participación y evitar caer en el default. Después de este anuncio, las acciones del Merval cerraron con subas promedio de casi el 7%, mientras que durante la jornada bursátil el valor de los bonos en dólares llegó a superar el 11%. Por otra parte, el riesgo país medido por el banco JP Morgan bajó casi 0,4% y cerró en 3.322 puntos. Y respecto a la deuda externa de la provincia de Buenos Aires, hoy vencieron 110 millones de dólares y el gobierno bonaerense no realizó ningún pago. También se anunció que se extiende el plazo del vencimiento de la oferta del canje hasta el 26 de mayo.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof había ofrecido una oferta con características similares a las de Nación. Por su parte, los tenedores de papeles de la deuda tendrán más tiempo para decidir si acuden a los tribunales para pedir que declaren a Buenos Aires en default o si deciden esperar una oferta de renegociación por un valor mayor. El fin de semana, a través de Twitter, el gobernador destacó el respaldo que hicieron los 135 intendentes a las negociaciones por la deuda. Y finalmente la Corte Suprema bonaerense frenó el fallo que avalaba las prisiones domiciliarias. Estas excarcelaciones habían comenzado luego de una resolución de la Cámara de Casación Provincial firmada por el presidente de ese tribunal, Víctor Violini. Ahora, la decisión de dar domiciliaria a los reclusos con factores de riesgo queda abierta, pero deberá ser analizada por el juez de cada causa en particular. Y con voto unánime y criterio unificado, el máximo tribunal cuestionó 2 artículos del habeas corpus colectivo y estableció que son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones de los procesados y condenados considerados los derechos de las víctimas y también contemplando los factores de riesgo de cada recluso. Además, el fiscal de cada causa tendrá el derecho a oponerse a la excarcelación y también la víctima, si en su momento aceptó ese derecho o si la liberación la pone en una situación vulnerable. Según el fallo, cada juez deberá reencauzar los pedidos de prisión domiciliaria en caso de que existan impugnaciones. En tanto, Víctor Violini, el juez de casación que autorizó el habeas corpus, defendió su fallo. Aseguró que se hizo lo que se debía hacer y opinó que la resolución de la Corte Suprema en realidad no modifica lo decidido por su Cámara. Además, negó que haya existido una excarcelación masiva de presos y afirmó que si hubieran fallecido presos durante la pandemia, la responsabilidad habría caído sobre su tribunal. Se han dicho una serie de barbaridades y atrocidades. Se ha utilizado, en este caso a mí, al Poder Judicial, para atacar políticamente al gobierno. En definitiva, ese habeas corpus que salió fue con el acuerdo de todos los jueces de la casación. Es absoluta mentira, Darío, que salieron 2.300 presos con arresto ya lo sabemos, sí. Absoluta mentira. Y después de 3 días de viaje, la elefanta Mara ya está en Brasil. El animal fue trasladado desde el ecoparque porteño. Arriba, abajo, arriba, arriba, Maracate, arriba. Después de 3 años de preparativos, la elefanta Mara dejó el ecoparque porteño y se encuentra en el último tramo de su viaje que la llevará a su destino final, el santuario de elefantes. La despedida comenzó el sábado. Mara se preparó para emprender su travesía. Recibió un mantenimiento de manos y pies, realizó sus últimos entrenamientos para el cuidado de su trompa y recorrió la que fue su casa por casi 25 años. Después de algunas selfies y mimos con el equipo del ecoparque, Mara ingresó voluntariamente a la caja especial. Las puertas fueron aseguradas y se marchó del recinto. Y como toda despedida, hubo lágrimas, abrazos, miradas con un aire de tristeza y felicidad que reflejaron la conexión profunda que un ser humano puede llegar a tener con un animal. Sin abandonar su caja y monitoreada de forma permanente, recorrió Argentina, pasó la noche en Entre Ríos y en Misiones y disfrutó sus cañas y comidas favoritas. A Flor haciéndole mimos a Mara, dándole ánimos. Luego de 3 días de viaje, llegó a Brasil. El equipo de veterinarios y cuidadores le dio el último adiós a Mara. Realizaron los trámites aduaneros y entregaron los documentos de Mara al nuevo equipo técnico que la llevará al santuario de elefantes, que será su nuevo hogar. Hay más de 4 millones de casos de coronavirus en el mundo y en las últimas 24 horas se registraron más de 63.000 contagios. La cifra total de fallecidos superó los 280.000 y la Organización Mundial de la Salud alertó que el foco de la pandemia se está desplazando
desde Europa hacia América. El organismo pidió prudencia para levantar las restricciones ante el peligro de un nuevo brote. To protect lives and livelihoods, a slow, steady lifting of lockdowns is key to both stimulating economies while also keeping a vigilant eye on the virus so that control measures can be quickly implemented if an upswing in cases is identified. Y Europa avanza en el levantamiento de las restricciones. El Reino Unido inició un plan de reapertura por sectores mientras superó las 32.000 muertes y se registraron 3.800 nuevos contagios. España mantiene una baja en los casos e ingresó en una nueva fase que permite el funcionamiento de bares y restaurantes en un 50% de ocupación. Francia se prepara para la reapertura de escuelas y el transporte volvió a funcionar en forma parcial. Today, in many ways, it's a new phase, if you will. May 15th is the end of the statewide closure. May 15th is the end of this week. El gobernador de Nueva York anticipó el inicio de la reapertura gradual y regional de actividades. La medida se basa en la estabilización de casos. Estados Unidos contabilizó 776 muertes en el último día, el registro más bajo desde marzo, mientras la cifra total de fallecidos asciende a 79.500 y los contagios superan el 1.300.000. Mientras tanto, la Casa Blanca desmintió que el vicepresidente Mike Pence esté en cuarentena luego de que su secretaria de prensa y otros asesores dieran positivos por coronavirus. Fíjense lo que pasó en Brasil, nuevas manifestaciones en apoyo al presidente Jair Bolsonaro para levantar las medidas de aislamiento frente al coronavirus. Brasil superó las 11.000 muertes por COVID-19 y es el octavo país del mundo con más contagios al registrar más de 156.000 casos. Mientras en regiones como el Amazonas, las autoridades piden medidas para detener el colapso de hospitales y servicios funerarios, medios y redes sociales difundieron imágenes de Bolsonaro paseando en una moto acuática en Brasilia. Se detectaron 5 nuevos contagios de coronavirus en Wuhan. Wuhan es la ciudad china donde se originó el brote. A más de un mes de levantado el aislamiento, las autoridades sanitarias informaron que los casos se registraron en residentes de un mismo complejo habitacional. En medio de la apertura de restricciones, otra ciudad del noroeste del país fue puesta en cuarentena por la detección de 11 contagios durante el fin de semana. El tenis será la primera actividad deportiva en regresar a la Argentina, aquí en nuestro país, luego del cese de la pandemia de coronavirus. Será en la provincia de Corrientes, luego de que el gobernador Gustavo Valdés, junto con la Asociación Argentina de Tenis, presentaran un protocolo ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. La medida significará el regreso a las canchas de cientos de jugadores, alumnos y profesores de tenis. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos 13 grados de térmica con un cielo despejado. Estará apenas más fresco durante la madrugada y atención al amanecer porque será el momento en el que va a alcanzarse la mínima, 8 grados. El sol hará subir rápidamente la temperatura durante la mañana y por la tarde se va a alcanzar una máxima de 19 grados con un cielo soleado y vientos leves del este. La noche estará sin nubes y una temperatura promedio de 14 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Y atención, porque en unos minutos, no más, a las 21:15, debuta Para Alquilar Balcones con Diego Zucalesca. Yo nos vuelvo a encontrar a las 22 con el